En la primera parte de este mensaje, que se llama las vestiduras espirituales, en la primera parte de este mensaje hablamos de las 5 condiciones en que una persona, un cristiano, puede estar en relación a las vestiduras espirituales. Número 1, puede estar desnudo. Número 2, puede estar vestido, pero con vestiduras viles, vestiduras manchadas, sucias. Número 3, puede estar vestido con vestiduras blancas. Hasta allí llegamos. Número 4, puede estar vestido con vestiduras de servicio. Y número 5, puede estar vestido con vestiduras de gala. En el libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 19, está describiendo el pasaje, la obra del tabernáculo, y está diciendo que todo se encargó a los sabios de corazón para hacer muchas cosas, y está terminando y dice también las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario. Escucha, vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Había un tipo de vestidura especial, que debía usar el sacerdote para servir al Señor cuando le tocaba hacerlo en su turno. Esta es la primera vestidura, la vestidura sacerdotal, una vestidura de servicio, de ministerio. El sacerdote en su casa podía utilizar la vestidura que quisiera, pero cuando él venía de su casa y venía al templo o al tabernáculo, cuando todavía no existía el templo, él debía llegar y despojarse de las vestiduras civiles y tomar la vestidura del ministerio para poder ministrar en el santuario. Ningún sacerdote podía ministrar con la vestidura que quisiera. Era una vestidura ungida. El día que él había sido consagrado como sacerdote, esa vestidura era puesta sobre él. Una vestidura ungida con aceite, una vestidura especial, sagrada, esa es la palabra, sagrada, para poder oficiar como ministro de Dios en el santuario. Nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y todo el sacerdocio de Aarón es una tipología del sacerdocio de Melquisedec. Todo lo que físicamente hacían los sacerdotes según el orden de Aarón, hoy lo hacemos espiritualmente en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Por eso en la Biblia está allí, están los libros de la ley, para enseñarnos a nosotros que estamos bajo la gracia y en el orden de Melquisedec como sacerdotes, para enseñarnos a ministrar. Hay vestiduras del ministerio. Las ropas blancas son las vestiduras con las cuales vivimos en el día a día, son las obras de justicia, es el Señor Jesucristo, es el nuevo hombre que funciona y opera dentro de nosotros. Las ropas blancas es la misericordia, la fe, la bondad, el amor, todas aquellas cosas que son características del fruto del Espíritu y que no deben ser manchadas. Pues bien, pero necesitamos vestiduras del sacerdocio. Necesitamos vestirnos de vestiduras ministeriales para poder ministrar en la casa del Señor. Y esas vestiduras nos han sido dadas, pero tenemos que ponérnosla, cubrirnos. Nosotros tenemos una investidura espiritual por ser ministros del Señor. Todos somos ministros de Dios. Todos somos sacerdotes de Dios. No hay nadie excluido. Y te han dado vestiduras sacerdotales para que tú las pongas sobre ti. Así que no es una mala idea que cuando vas a ministrar al Señor, teniendo la conciencia de vestiduras, puedas decir: Señor, me visto
las vestiduras del sacerdocio y voy a ser un sacerdote para ti y un sacerdote para mi pueblo. Y voy a ministrar delante de ti vestido correspondientemente como debo hacerlo, siendo un siervo, una sierva del Señor. Y cuando digo siervo y sierva del Señor, no estoy hablando solo de los pastores, ni estoy hablando solo de los maestros, profetas, apóstoles y evangelistas. Estoy hablando de todo el pueblo de Dios, porque todos somos siervos del Señor y sacerdotes del Señor. Cuando tú evangelizas a tu compañero en la fábrica, tú estás haciendo un trabajo ministerial. Cuando intercedes en tu habitación por las necesidades de los demás, tú estás haciendo un trabajo del Espíritu. Y entonces nos cubrimos con la sangre de Jesús y nos vestimos esas vestiduras espirituales, esas vestiduras de servicio. La segunda vestidura, la primera es la vestidura sacerdotal. La segunda vestidura a la cual la Escritura nos habla que tenemos que vestirnos es la armadura de Dios y es la vestidura para la guerra. En Efesios capítulo 6, el pasaje es muy conocido y el apóstol Pablo nos habla aquí y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Algunos cristianos dicen el día de hoy que nosotros no necesitamos vestirnos día a día con la armadura de Dios porque cuando ya estamos en Cristo, estamos completos, lo tenemos todo y estamos vestidos. Sin embargo, el apóstol Pablo le está hablando aquí a una iglesia y es una de las iglesias más maduras espiritualmente, la iglesia de Éfeso. Y a él, a esa iglesia le dice, vestíos de la armadura de Dios. Está hablando a cristianos maduros y les está diciendo, vístanse, tomen esto, pónganse esto otro, apropiense de esta vestidura, esta parte de la armadura. Por lo tanto, la armadura de Dios es algo que tenemos que tomar, nos tenemos que vestir. Nos tenemos que vestir. Si esa vestidura la recibiéramos y no tenemos que vestirnos nunca más, la Biblia ni siquiera diría esto. No sería este el lenguaje. Sin embargo, Pablo, el apóstol instructor, nos dice esas palabras. Vístanse de la armadura de Dios. Cada día tienes una batalla espiritual. Cada mañana cúbrete con la sangre de Jesús para protección. Cubre tu casa, tu familia, cubre todo, tus pertenencias, cubre tu iglesia, tu pueblo. Luego, vístete de las vestiduras sacerdotales con las cuales vas a ministrar a toda persona que encuentres y lo que tengas que hacer ministerialmente en ese día. Pero también vístete de la armadura de Dios. Toma cada pieza y aplícala espiritualmente a tu vida. Dilo con tu boca, decláralo. Esto lo hacemos por la fe. Todas estas cosas que son órdenes que nos da el Señor, no es una vestidura natural, pero es una vestidura espiritual. Y nos vestimos por la fe y a veces aún haciendo acciones proféticas al ir diciendo cada cosa. Esto no es necedad, esto es espiritualidad. Así es que nos vestimos para la guerra, nos vestimos para pelear. Hay una vestimenta para la guerra, para pelear. Y mira, aún Dios se viste para la guerra. Aún Dios, en el capítulo 51 de Isaías, versículo 9, dice, despiértate,
despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Aún Dios se viste para la guerra y nosotros pensamos que ya estamos siempre vestidos, pero tenemos que vestirnos para la guerra. Y la quinta condición en que un cristiano puede estar es vestido de gala. El pasaje que leímos en Zacarías, en el capítulo 3, leímos y vimos que el sumo sacerdote Josué estaba vestido de vestiduras viles, ¿sí? De vestiduras viles. Pero el versículo 3 dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. A Josué le quitaron las vestiduras viles y le dieron ropas de gala. Esas ropas de gala son ropas de honra, ropas que se reciben de parte del Señor, son investiduras espirituales, son niveles de honra espiritual. Esas vestiduras de gala nos empiezan a ser dadas aquí en la tierra en la medida que somos servidores de Dios. El sumo sacerdote Josué recibió pura gracia allí, ¿verdad? Él había hecho un buen servicio, pero su comportamiento y su vida no estaban tan correctas. Sin embargo, por gracia recibió esas vestiduras de gala, vestiduras de honra, una investidura celestial. Dios te va a ir invistiendo en la medida que tú avances de nuevas ropas, de ropas más brillantes, de ropas más especiales, de vestiduras de honra. Vas a ir avanzando a medida que eres fiel en tu servicio, de una honra a la próxima honra, a la próxima honra. Y luego, cuando llegues a la presencia del Señor, recibirás esas ropas que se le prometen a la iglesia vencedora, lino fino y ropas de honra como nunca hemos visto, como nunca hemos imaginado. Así es que el quinto y el punto de acceso a estas vestiduras de gala comienzan aquí y terminan en la presencia del Señor. El consejo de la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Capítulo 16, versículo 15. Dice así, he aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Guardemos nuestras ropas, guardemos nuestras vestiduras. Mantengámonos vestidos de ropas blancas, como ropas del comportamiento. Vistámonos de las vestiduras de servicio como sacerdotes y como guerreros de Dios, las vestiduras sacerdotales y la armadura de Dios. Y permitamos que, por causa de nuestro servicio, el Señor nos vaya dando vestiduras de gala, de honra, nos vaya ascendiendo espiritualmente y llevando a nuevos niveles de gracia, de revelación, de bendición y de honra. Oremos al Señor. Padre, todos nosotros somos conscientes de que hemos estado desnudos sin ti, pero un día nacimos en Cristo y se nos dieron vestiduras blancas que hemos tratado de conservar en pureza. Hoy tenemos un nuevo conocimiento acerca de las vestiduras. Nos vamos a preocupar de lavar nuestras vestiduras cada día y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Ayúdanos a vivir y a andar en vestiduras blancas. También te pedimos, Señor, que nos ayudes para utilizar cada día y vestirnos cada día de las vestiduras sacerdotales y de la vestimenta de guerra,
Y danos tú, Señor, la gracia de hacer un buen servicio sacerdotal y de pelear con eficacia la guerra espiritual que tenemos cada día. También, en la medida que vamos creciendo, danos vestiduras de gala hasta el día final, cuando en la gloria tuya seamos vestidos con la vestidura más preciosa, más gloriosa que nunca hemos tenido y jamás hemos imaginado. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén.